Hola mundo. Sí, eso es lo primero que hace un programador al aprender un nuevo sistema. Crea un programa que escriba Hola mundo en pantalla. Y como ya lo hice, ahora haré las presentaciones. Soy un programador independiente, y por independiente quiero decir que voy a donde quiero. Y mi código es lo único que decide si sé programar o no. Si recuerdan esto, nos vamos a llevar muy bien. ¿Y por qué decidí ser programador? Por dos razones. La primera es porque programar es muy barato. Explicaré este punto en otro podcast. La segunda, y esta es bastante común, es porque hace ya décadas quise aprender a programar porque quería ser programador de videojuegos. Sí, sé que muchos comenzaron así. Pero a diferencia del informático promedio sin carácter, que renunció a los videojuegos por comida, yo no me rendí, y pagué las consecuencias. De ahí la intro sobre la distopía cyberpunk. Algunas de estas consecuencias aún hoy las estoy pagando, y otras el día de hoy son recuerdos de viejas y buenas aventuras, aunque en su tiempo no tuvieron nada de buenas. ¿Y por qué el podcast se llama Modo Protegido? ¿Qué significa? Esa es una historia de cuando empecé a programar en la lejana década de los 90 del siglo pasado. En ese tiempo ya existían computadoras de 32 bits, pero mucho software estaba programado para sistemas de 16. Esto significaba que no se aprovechaba todo el poder que el hardware era capaz de desplegar. Para tener acceso a esas capacidades había que hacer que la PC operara en modo protegido, y hacerlo no era nada fácil. Ni siquiera software profesional, hecho por empresas internacionales, accedía a él. Muy pocos programadores podían activarlo y usarlo bien. El resto tenían que conformarse con menos de 1 MB de RAM, monotarea y resoluciones no mayores a 640 x 480 de 16 colores. Y vencer esas limitaciones fue una de las razones por las que quise aprender a programar en ensamblador. ¿Y conseguí acceder al modo protegido? Sí que pude. Pero por desgracia para mí, cuando fui capaz de arrancar una PC y hacerla entrar en modo protegido con ASM, el Windows 95 ya se había popularizado, y dicho sistema operativo operaba en modo protegido de 32 bits. ¿Y qué necesitaba un programador para hacer suyo el modo protegido? Simplemente instalarse un compilador compatible con Windows 95, tener junto a la PC la referencia de la biblioteca precompilada y darle al botón para compilar, y listo. La multitarea, megas y megas de memoria virtual y toda clase de archivos multimedia estaban bajo el control del programador, con algo menos de 100 líneas de código por programa. En resumen, el modo protegido resume bien lo que quiero compartir en este podcast. Acceso a las capacidades máximas del sistema al entenderlo y dominarlo. Y eso me lleva a la tercera parte de la intro, el lenguaje máquina. Si tienen un mínimo de experiencia con la programación, saben que los programas se escriben en un lenguaje y luego un software toma ese código y construye con él un programa que la computadora puede correr. Hay muchos lenguajes diferentes, y cada uno tiene un uso, pero al final la PC necesita que lo traduzcan esos lenguajes al único que es capaz de entender y ejecutar, el lenguaje máquina. Hablarle a la computadora en su propio idioma tiene muchas ventajas. Los programas son más rápidos y eficientes, y consumen menos recursos. También es posible tener acceso a funciones del hardware a las que los compiladores disponibles podrían no tener acceso. En 3 palabras: velocidad, control y libertad. Pero programar en lenguaje máquina tiene 2 desventajas. La primera es que como no cualquiera lo conoce, es muy difícil encontrar gente que lo use, y si se encuentran a uno, puede costarle muy caro contratarlo. Es mucho más barato construir sistemas en otros lenguajes, aunque el software final no sea tan eficiente. La otra desventaja es que si el hardware no es compatible con el software a nivel de bit, nuestros programas no van a funcionar. En esos casos, el software se interpreta en lugar de correr en el hardware. Hay sistemas capaces de compilar código interpretable para la máquina en la que corren, pero el resultado apenas es comparable al de un compilador promedio. No se compara con lo que un programador que conozca el lenguaje máquina puede lograr en términos de eficiencia. ¿Y cómo se programa en lenguaje máquina? Aunque técnicamente es posible escribir números en un archivo y que la computadora lo ejecute, esto es muy tardado y riesgoso.
Hay otro mejor método de lograr el mismo resultado de una manera más rápida y segura, con un compilador de lenguaje máquina o programa ensamblador. Estos compiladores se llaman assemblers y compilan instrucciones de CPU directamente. Es decir, que una instrucción ensamblador se traduce en una instrucción de lenguaje máquina. Y aunque el término ensamblador en idioma español se usa tanto para el compilador como para el lenguaje, en inglés se usa la palabra assembly para el lenguaje en el que el programador escribe el código y assembler al software que toma este programa y construye un programa ejecutable por el CPU a partir de él. Ya para pasar a la siguiente sección, me queda decirles el por qué decidí hacer este podcast. Lo hago para diversificar mis inversiones. Pues de unos años para acá, hacer videojuegos se volvió demasiado fácil. Y cuando un trabajo es fácil, siempre habrá alguien dispuesto a trabajar por menos. Hay demasiadas herramientas que cualquiera que tenga dinero puede pagar y encontrar sin problemas a gente que las use. Esto me ha afectado mucho, pues aunque manejara esas herramientas, y no me sería difícil hacerlo, siempre va a haber alguien más que también las manejará y aceptará el peor de los tratos posibles con tal de que le den la chamba. A la vez, quien contrata, al ver que hay tantos candidatos, comenzará a inventarse requisitos absurdos para decidir a quién contratar. Y aunque quisiera hacer mis propios juegos con mi propio equipo de desarrolladores, tendría que competir con miles y miles de juegos indie basura, donde más que la calidad o la jugabilidad, cuenta más tener dinero, presentarse por años en un E3 sin sacar otra cosa más que videos, y que los personajes sean aptos para la reinfame regla 34. Así que por un tiempo no estará en capacidad de hacer algo que se distinga de entre la marea de indies. Pero si los indies pueden salir adelante sin programar, entonces yo también puedo hacerlo. Y puedo hacer otras cosas además de programar juegos. Una de esas cosas es mi vieja página sobre ensamblador. Sí, nunca compré el dominio. Ahí comencé a escribir sobre programación en el ya lejano 2008. Y este podcast está construido en torno a sus cientos de entradas, como verán en la sección siguiente, si la hay. Pero la diversificación no termina aquí. Con el tiempo, aparecerán otros productos complementarios a la página de ASMA y al podcast. Pero para eso tendré que programar herramientas nuevas. ¿O acaso me imaginan editando este podcast con software de edición multimedia profesional en una Mac? No, señores. Este podcast se produce en piloto automático.